fenómenos paranormales que se ven, otros que se sienten, pero los más peligrosos son los que se escuchan, porque hay sonidos que no están hechos para el oído humano. Y cuando alguien los oye completos, algo cambia. Esta historia ocurrió de verdad, está documentada y fue cerrada sin explicación oficial. Presta mucha atención, porque lo que vas a escuchar hoy puede que no te deje dormir tranquilo. Nos situamos en una región rural de Escocia, cerca de un antiguo complejo militar abandonado. Existía una zona a la que los vecinos evitaban acercarse a toda costa. Y no era porque vieran cosas extrañas ni porque escucharan voces o lamentos. Era por algo mucho más sutil y por eso mismo más inquietante. El silencio de ese lugar no era normal. Era un silencio demasiado limpio, demasiado perfecto. Como si una fuerza invisible hubiera absorbido todos los sonidos del entorno, excepto uno. Era el año 1979. Un grupo de ingenieros de sonido fue enviado al lugar para investigar unas interferencias inexplicables que estaban afectando a los equipos de radio de la zona. Cuando desplegaron su equipo y comenzaron a grabar, captaron un ruido constante, muy bajo, casi imperceptible al oído desnudo. De inmediato descartaron las causas obvias. No era el viento, no era ninguna maquinaria lejana, tampoco era simple estática de radio. Era un patrón, un sonido rítmico, pero a la vez irregular, que no coincidía con ningún fenómeno natural conocido por la ciencia. Los técnicos, sin encontrar una mejor forma de describirlo, lo llamaron simplemente la señal. Pasaron varias horas en el lugar, monitoreando y grabando esta extraña anomalía acústica. Y fue entonces cuando comenzaron los efectos. Algunos miembros del equipo empezaron a experimentar síntomas extraños. Dolores de cabeza intensos que aparecían y desaparecían. Una desorientación repentina. Náuseas. Pero lo más inquietante fue una sensación que todos compartieron y describieron de la misma manera. Sentían que el sonido no venía de fuera, no venía de los auriculares ni del entorno. Lo sentían en un punto muy cercano, casi personal, como si el aire vibrara única y exclusivamente alrededor de ellos. Dentro de este equipo de ingenieros, había un hombre llamado Alistair, y fue en él donde los efectos se manifestaron de la forma más extraña. Alistair comenzó a comportarse de una manera que preocupó a sus compañeros. Insistía en que aquello que estaban grabando no era un simple ruido sin sentido. Afirmaba que era un mensaje, pero un mensaje incompleto, fragmentado. Aseguraba que si lograba limpiar la grabación lo suficiente, si eliminaba todas las interferencias secundarias, se podría entender. A partir de ese momento, Alistair se obsesionó. Empezó a pasar horas y horas escuchando la señal con auriculares, en un bucle interminable, una y otra vez, sin descanso. Se aisló del resto del equipo, inmerso en su tarea, hasta que un día dijo algo que quedó registrado en el informe oficial del proyecto. Una frase que heló la sangre de quienes lo escucharon. No es para nosotros, pero alguien lo dejó abierto. Ignorando las advertencias y las recomendaciones de sus superiores y compañeros, Alistair decidió llevar su obsesión hasta el final. Se encerró en el laboratorio y se dedicó a filtrar la señal al máximo, aplicando todas las técnicas de limpieza de audio que conocía. El resultado fue una grabación de apenas 34 segundos, una versión pura y concentrada de la señal. Cuando la reprodujo por primera vez en la sala de control, nadie habló.
no porque tuvieran miedo, o no solo por eso, sino porque, físicamente, no podían. El sonido provocaba una presión inmediata y abrumadora en el pecho, una sensación de asfixia, como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Y superpuesto a ese ruido de baja frecuencia, ahora se distinguía algo más. No eran palabras, no era música, era un ritmo orgánico, irregular, demasiado parecido al sonido de una respiración lenta y profunda. El proyecto fue cancelado de forma fulminante ese mismo día. Las autoridades militares llegaron, confiscaron todas las grabaciones, los equipos y los cuadernos de notas. El área fue declarada zona restringida permanentemente y el informe final, el que se hizo público, clasificó todo el caso con una etiqueta aséptica y vacía: interferencia acústica de origen desconocido. Pero lo que no sabían, o quizás sí, es que Alistair había hecho una copia de esos 34 segundos y se la había llevado a casa. Semanas más tarde, la vida de Alistair se desmoronó. Empezó a sufrir episodios nocturnos aterradores. Le confesó a uno de sus antiguos compañeros que el sonido había cambiado, que ahora lo escuchaba incluso en el más absoluto de los silencios. Pero ya no era un ruido externo que venía de unos auriculares. Lo describía como una vibración interna, constante, que resonaba en sus huesos. Dejó de dormir, dejó de hablar con su familia y amigos. Se encerró en sí mismo y empezó a repetir una y otra vez una frase inquietante: si lo escuchas completo, ya no puedes dejar de oírlo. El final documentado de esta historia es tan trágico como misterioso. Alistair fue encontrado muerto en su apartamento. La causa oficial fue un fallo cardíaco, pero el contexto era todo menos normal. No había signos de violencia, no había drogas ni alcohol en su sistema, no había una nota de suicidio, solo había una grabadora de cinta encendida sobre su escritorio. La cinta estaba completamente vacía, en silencio, excepto por los últimos segundos. Los forenses que analizaron la escena anotaron una observación extraña en su informe: el medidor de la grabadora. El búmetro mostraba una oscilación sonora justo al final de la cinta, a pesar de que no había ningún micrófono conectado al aparato. El sonido, fuera lo que fuese, no provenía del exterior. Parecía haber sido grabado desde dentro de la propia máquina. Pero la historia no termina ahí. Hay una parte que nunca se publicó en los informes oficiales, un epílogo que solo se conoce por el testimonio de uno de los ingenieros originales, quien rompió su silencio años después. Según él, la señal original, la que encontraron en esa desolada zona de Escocia, sigue activa. Nunca desapareció. Simplemente, las autoridades decidieron dejar de buscarla, porque se dieron cuenta de que el problema no era encontrar la fuente del sonido o grabarlo. El verdadero problema era que, una vez que lo escuchabas, una vez que te enfocabas en él, algo del otro lado parecía aprender de ti, como si tu propia atención abriera una puerta que nunca debió ser cruzada. Si esta historia te ha inquietado, no es casualidad. Hay sonidos que no necesitan volumen para existir, solo necesitan tu atención. Dale like a este video, suscríbete y activa la campana para apoyar a Silencio en el Umbral y para no quedarte solo con lo que acabas de escuchar. Y ahora, una pregunta, te leo en los comentarios. ¿Crees que algunos sonidos no fueron creados para ser oídos? ¿O fueron creados para nunca ser apagados? En el próximo video, exploraremos una grabación prohibida que nunca fue reproducida en su totalidad.
y hablaremos de la última persona que intentó hacerlo. Buenas noches, y recuerda, si alguna vez, en la quietud de la noche, escuchas algo que no puedes identificar, no intentes entenderlo. Podrías no estar preparado para la respuesta.